Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Fuerte al medio, en este caso vamos a charlar hoy con Agus Espada, le mandamos un fuerte abrazo y beso a Santi Marino que anda medio ahí sin voz, así que no sabemos por qué anda sin voz, le mandamos un beso grande para que se mejore pronto y ya lo tenemos a Agus Espada en comunicación. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, extraño verte ahora extraño verte. Ahora es una columna verdaderamente y en los hechos a ciegas, ¿no? Exacto. Solamente nos comunicamos a través del sonido como en la antigua radio. Claro, podríamos llamarla una columna tradicional. Viste que ahora a los medios, a la radio le decimos medio tradicional, podemos decirle esta columna tradicional. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, el lunes tenía que arrancar con algunos problemas, anulado, iba a costar arrancar y costó arrancar también con la columna. Efectivamente pudimos surfear el problema por lo menos, y hay algo así que vos traías como tema de la columna de hoy, que es una pregunta, ¿no? Y que está bueno también plantearlo como pregunta, que tiene que ver con esto de la crisis del streaming. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué está pasando? Hay algunos datos de audiencia, sobre todo el mes de julio, que marcan caídas en la cantidad de oyentes, televidentes, viewers, como querramos decirle, que tienen los principales canales de streaming. Y eso se montó sobre mi participación la semana pasada en un evento que organizó Blender para analizar un poco y para conversar en torno a los canales de streaming en Argentina. Estuvo muy interesante porque estuvo gente de YouTube en ese espacio y eso enriqueció mucho la conversación, porque si no, bueno, la mayoría de las personas eran integrantes de Blender, no era tan transversal, pero sí es interesante analizar ya con la mitad del año transcurrido y con varios canales que confirman y que sostienen varias horas de programación, ver qué está pasando con el streaming, con estos canales de streaming. Lo primero que se me ocurre que podemos mencionar es que el fenómeno de los canales de streaming es bastante autóctono, por decirlo de alguna manera. Ah, mira, ¿no es algo que está internacionalizado, decís? No existen en otras partes del mundo la lógica del canal de streaming como existe en Argentina. Sí existen streamers, es decir, personajes que hacen transmisiones en vivo en Twitch o en YouTube, pero no existe algo así como un medio de comunicación que monta una estructura para emitir 4, 6, 8, 12 horas de programación únicamente en vivo, únicamente en plataformas de streaming. Ese modelo no existe, no está expandido todavía en otros países. O quizás hay algunas excepciones, pero bueno, pero no sucede como sucede en Argentina. Mirá. Y eso, digamos, es bastante novedoso, ¿no? Digamos, así como tenemos la virome, el dulce de leche, la radio, el mate, tenemos los canales de streaming en Argentina. Bien. Y a partir de eso surgen varias preguntas. Lo primero que podemos imaginar y lo que lo podemos preguntar es, bueno, ¿por qué surgen acá en Argentina? Y para responder a esa pregunta me parece que tenemos que hablar de problemas del mercado tradicional de radio, sobre todo para atender a las audiencias jóvenes o para renovarse agendas y formatos. Y además, porque en Argentina tenemos una grandísima y larguísima tradición de hacer radio. Y eso pesa también sobre los canales de streaming que tienen una programación centralmente, podríamos decir, radiofónica, tanto por horarios como por contenidos. Ahora, si nos ponemos a analizar, a ver qué es lo que sucede con la audiencia, vemos que en los últimos 15 días o 3 semanas hay un bajón bastante importante de entre el 15 o el 20% de la cantidad de personas que están conectando
con esos contenidos. Pero para Agus, esto se dio en este último mes. Sí, sobre todo a partir de julio. Bien, es un montón, o sea, es una cifra grande en términos de baja. Sí, es una cifra grande y además que es transversal a todos los canales, bien. ¿no? Entonces, al momento de, por supuesto, digamos, es un número que preocupa y que preocupó a todos los canales de streaming y sobre todo los que analizamos, los que seguimos estos números, empezamos a hacer distintas lecturas de este fenómeno y sobre todo a trazar distintas hipótesis de, bueno, ¿por qué se da esta merma o esta baja? Podríamos hablar, y es tentador hablar, de un agotamiento del formato, ¿no? Decir, bueno, la realidad es que fue la novedad en 2023, en 2024 creció porque crecieron las programaciones, pero la verdad es que atrás no había nada muy estable, nada muy robusto, y por lo tanto la audiencia se está empezando a cansar de estos contenidos y los empiezan a apagar. La segunda hipótesis podría ser la cuestión de cómo se relacionan estos contenidos de los canales de streaming con agendas informativas en el sentido amplio de lo informativo, que convocan la atención de las audiencias de manera masiva, ¿sí? Hablamos de el contenido relacionado con la Copa América, ¿sí? A finales de junio y principios de julio, el contenido ligado a la desaparición de Loan, ¿sí? El caso policial que tiene tomada la agenda de los medios informativos y periodísticos, sobre todo de las señales de noticias en nuestro país, y posteriormente lo que transcurre desde hace 15 días, el desenvolvimiento de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que todavía tienen para una semana más. Entonces ahí podríamos decir, bueno, la realidad es que cuando hay una agenda que convoca tanto al vivo, ¿no? Porque esa es la característica de esta agenda, o sea, la Copa América, los Juegos Olímpicos son actividades que convocan mucho a la información de último momento y al estar conectado con el acontecimiento a lo largo de todo el día. Lo mismo con Loan, donde quizás no tanto en los últimos 15 días, pero sí en las primeras 3 semanas de la cobertura, la cobertura transcurría en el momento y en el lugar de los acontecimientos de manera sincrónica, y digamos también las noticias en torno al caso se iban sucediendo en un vivo y en un transcurrir sincrónico con los medios periodísticos. Bueno, quizás los canales de streaming no se están llevando y no compiten muy bien con ese tipo de agendas, sobre todo relacionado con la televisión tradicional, ¿no? Claro. Con la televisión de las señales de noticias y también con la televisión de las señales deportivas. Que ahí está bueno, Agus, porque son transmisiones que son en vivo, o sea, cumplen con una de las características necesarias, que es el vivo. Sin embargo, no retoman esa agenda. Por ejemplo, Sí, entiendo, en Juegos Olímpicos... Ese es un aspecto súper interesante, Sí. ¿no? Porque pareciera ser que, salvo algunas excepciones, los canales de streaming más reconocidos, más instalados, podríamos poner a Luzu, a Olga, a Blender, a Gelatina, a Bondi, a La Casa, y seguramente me estoy olvidando de alguno, pero viendo un poco cuáles son los más instalados en este último año, casi todos, yo sacaría de esa cuenta a Gelatina, pero no totalmente, porque Gelatina tiene una agenda mucho más político-partidaria, si se quiere, y quizás algunos tramos de Blender y de Olga, ¿sí? Eligiendo bien los programas. El resto es un ejercicio buscado, el de alejarse de la agenda informativa, de la agenda periodística, y repiten, si se quiere, la fórmula del pasatismo y el entretenimiento. Y cuando digo pasatismo, no lo estoy diciendo de manera despectiva, digo, me parece una propuesta súper válida, súper interesante, y que además ha sido exitosa históricamente en los medios de comunicación, pero casi todos apuntan hacia lo mismo, ¿no? Digamos, hacia estar corridos de la agenda, hacia no tratarlo de manera periodística, y hay
una cuestión desde mi punto de vista trascendental que conversando con personas a cargo de estos canales me han convencido de que para ellos es imposible competir con una estructura periodística como la que puede tener una señal de deportes para cubrir deportes en vivo o una señal de noticias como TN, C5N o A24 para cubrir un caso policial del tamaño del caso Loan. Claro, ¿no? y lo otro es que las plantillas no están armadas por lo general, salvo excepciones, con trabajadores y trabajadoras periodísticos, ¿no? Vienen como de otro palo. Bueno, sí, podríamos decir que sí, porque la mayoría de las plantillas que están delante de los micrófonos son más bien conductores, influencers y analistas, claro, ¿no? Para decirlo así, como a grandes rasgos, ¿no? Analistas de actualidad. Uh-huh. No hay en sí un periodista que haga internacionales, un periodista que haga policiales. Sí, es una buena observación, digamos. Es algo de lo que carecen también y que tiene que ver y que convive o conversa con esta definición de, bueno, para nosotros es muy difícil competir con TN porque TN tiene 3 móviles, claro, cubriendo el caso de Loan desde el lugar de los hechos, tiene uno en la comisaría, uno en la casa y otro en el juzgado, y nosotros tendríamos que mandar a alguien con un celular a hacer la cobertura desde allí. Claro. Pero hay otra hipótesis que surge para analizar este bajón, que por algún lado serviría para solucionar este problema del desinterés o de la caída de audiencia, pero por otro lado nos trasladaría a un tercer problema o a una tercera mesa de discusión. Esta hipótesis está en análisis, está en estudio, y es que YouTube está presentando problemas en el último mes para contabilizar la audiencia de estos canales en vivo, ¿no? Digamos, para contabilizar la audiencia de las transmisiones de los canales de streaming, y por lo tanto los números que muestran explican solamente, mejor dicho, explican el número con una merma o quita del 20 o 30% de la audiencia real. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando uno entra a YouTube y ve que a determinado canal lo están viendo 8.000 personas, en realidad lo están viendo 10.000 personas, pero YouTube está teniendo problemas para procesar esto. Bien. ¿Esto pasa a nivel global o es solo en Argentina? Bueno, yo no tengo reportes de que pase a nivel global, okay. Sí tengo reportes de que está sucediendo en al menos 3 canales de streaming de los anteriormente nombrados, y también, digamos, se ha podido, he podido conversar con personas de YouTube que me han dicho que han recibido estas quejas y que fueron anoticiados de estos problemas y por lo tanto lo están analizando y estudiando. Si fuera el problema, digamos que es un problema de YouTube y no del contenido de los canales de streaming, estaríamos por supuesto solucionando el problema de la agenda, el problema del interés, el problema de una burbuja de audiencia en relación a los canales de streaming, pero estaríamos sumando un problema que, si se quiere, es más de fondo, más estructural y un poco más difícil de solucionar para los canales de streaming, que es qué pasa cuando dependes tanto de una plataforma que no controlas y con la que no podés conversar a cara lavada en Argentina, o sea, en tu país. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa o cuántos problemas o riesgos representa para los canales de streaming depender tanto, no solamente en su búsqueda de audiencia, sino también en su modelo de comercialización de una plataforma como YouTube, que cuando atraviesa un problema como el que supuestamente está atravesando, no tiene capacidad de darte una respuesta, y las personas de YouTube con las que podés hablar en el país tampoco tienen la capacidad de darte una solución o de resolverte un problema que en teoría estaría siendo un problema técnico o de diseño de las nuevas métricas de analytics de YouTube. Y esto la verdad que es algo bastante malo que tienen, digamos, si uno tuviese que hacer un análisis FODA, ¿sí? Sí. De los canales de sí. streaming,
una debilidad, si se quiere, desde mi punto de vista, la debilidad más grande de estos canales es su altísima dependencia de una plataforma con la cual no tienen ningún tipo de nivel de interacción o de control como YouTube, porque esto se monta sobre otra cuestión que está relacionada también con los números. Por un lado tenemos el problema de qué pasa si falla algo técnicamente al momento de contar las personas que te están viendo, pero por otro lado tenemos el problema de los bots. O sea, ¿qué pasa si hay un canal que compra tráfico y por lo tanto, cuando en realidad quizás lo están viendo, vamos a poner 1.000 o 2.000 personas, en YouTube figura que lo están viendo 6.000, 8.000, 7.000 personas? Trasladen eso a las cifras que se imaginen. Lo cierto es que YouTube en ese segundo plano tampoco hace nada y tampoco da respuestas a los productores de contenido. Hago un asterisco. La respuesta que da es que cuando ese video para el cual se compró tráfico queda colgado, se descuenta el tráfico maligno, por ejemplo. No cuenta en la monetización. No cuenta en la monetización. Esos bots no cuentan, digamos, no se transforman en guita. No cuenta en la monetización que hace YouTube. Ahora, sí cuenta en la monetización que hace el canal de streaming con una marca cuando le dice, mira, yo te voy a poner este PNT a las 11:10 de la mañana en mi canal y te voy a cobrar por 80.000 personas que lo estén viendo. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, si a mí en los hechos me están mirando en lugar de 80.000, me están mirando 62, 63.000 personas y compro bots para llegar a los 80.000 y poder rendir comercialmente lo que vendí, estoy haciendo un fraude comercial también. Por más que después YouTube en su esquema de monetización me lo reste, yo ya lo moneticé con, vamos a poner un ejemplo, ya lo moneticé con Hellmans y le vendí el valor de 60.000 personas por el de 80.000 porque inflé con bots. Claro. Ahí te traigo mira, lo voy a poner así en términos de el caso Luquita Rodríguez, que empieza a probar en otras plataformas que no es YouTube, ¿no? Entonces, hace menos de un mes empezó a transmitir en Kick, creo que también probó en otras anteriormente. Como bueno, empieza también a jugar en otras plataformas, un poco también viendo esto que vos estás describiendo con mucha mayor complejidad en YouTube. Sí, a ver, si tuviéramos que hacer una clasificación, yo diría que Luquitas Rodríguez es un streamer, ¿no? O sea, es una persona que, por supuesto, con alguna estructura mínima, produce contenidos sincrónicos para este tipo de plataformas, o para YouTube, o para Twitch, o para Kick, ¿sí? Uh-huh. Y por lo tanto, tiene una relación directa con la plataforma para financiarse, es decir, la plataforma en algún punto le comercializa o en algunos casos firma un contrato de exclusividad con esa plataforma, y lo que se da con muchos streamers es que hay un grandísimo descontento en los términos comerciales que se firman en Twitch y por eso se están buscando plataformas alternativas. Pero en el fondo el problema es el mismo, es decir, es producción de contenido montada sobre un esquema de distribución, pero también sobre un esquema de comercialización que depende de empresas muy grandes a la que los productores de contenido le importan muy poco, que tienen gran poder sobre esa cadena de distribución y sobre esa cadena de comercialización, y además es altamente manipulable, ¿sí?, con estos elementos. Y ese es un grandísimo problema para los canales de streaming, y vamos a ponerlo entre muchas comillas, para la industria de los productores de streaming en Argentina, en nuestro país. Bien, y entonces, o sea, está bien, vos haces como una categoría distinta entre streamers y medios, entiendo. Sí, por supuesto, porque, a ver, no es lo mismo Luquitas Rodríguez, no es lo mismo Coscu, no es lo mismo Momo, menciono todos hombres porque son los primeros que se me vienen a la cabeza, pero también es una industria bastante machista en ese sentido, que tienen estructuras más chicas y que consiguen a veces resultados similares con sus transmisiones a los canales de streaming, que tienen una programación, que tienen distintos programas, que tienen equipos mucho más grandes y estructuras mucho más grandes, y que por lo tanto no pueden vivir únicamente
de lo que puedan monetizar con el revenue sharing, es decir, con lo que la plataforma le da por la publicidad que mostraron en sus contenidos. Necesitan salir a vender publicidad en el formato tradicional, es decir, en el formato PNT, ¿sí? O en el formato de inserción de una marca en el contenido, además de hacer otras actividades como, por ejemplo, llenar teatros o realizar eventos, hacer recitales, etcétera, etcétera, para recaudar ingresos por esa vía. O sea, la diferencia entre el streamer y el canal de streaming es bastante importante. Claro. Hay algo también que vos marcabas, ¿no? Que lo marcabas al principio respecto a, bueno, la Copa América, los Juegos Olímpicos, el caso Logan, como momentos, hitos también que cambian un poco la agenda y las cotidianeidades de las personas que consumen este tipo de medios. Quizás, y me pregunto, habrá que esperar que pasen los Juegos Olímpicos a ver si se vuelve a acomodar. Digo, sí, es necesario. A ver, seguramente, porque además todos estos medios trabajan sobre... A ver, voy otra vez. Son medios que tienen, desde mi punto de vista, una lógica de relacionarse con la audiencia muy radiofónica, porque se montan sobre principalmente los horarios de la rutina, ¿no? Y están para acompañar a esas personas durante esas rutinas. Por otro lado, están en plataformas donde es muy fácil cambiar el contenido si te aburre, y donde es muy baja la capacidad de retención de la audiencia, porque justamente hay mucho contenido sugerido, mucho contenido recomendado y muchas posibilidades de escaparse de esa transmisión si por un momento no nos gusta, nos aburre, etcétera, etcétera. Así que sí, es interesante ver qué va a pasar. A ver, digo esto, ¿por qué? Bueno, porque todos los canales de streaming conviven en YouTube con el canal de streaming y todas las verticales de contenido de Claro Sports, que está transmitiendo todos los contenidos olímpicos, todas las competencias, todas las disciplinas, en el mismo espacio que ellos, ¿no? En YouTube. Es espectacular. Sí, claro. Definitivamente hay algo ahí para observar cuando termine esta agenda fuerte. Claro. Bueno, nos queda pendiente para próximas entregas el análisis de Claro Sports en esta transmisión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo Por mencionábamos supuesto, la sí, semana pasada. Interesante porque sí. también hay que pensar si es un modelo viable a futuro para otro tipo de transmisiones deportivas más masivas, o que al mismo tiempo necesiten más dinero, como por ejemplo, o sea, necesiten recaudar más dinero de la venta de derechos, como el fútbol argentino, por ejemplo. Claro. Agus, muchas gracias por este análisis, por este comienzo de FODA, podríamos decir, de los streamers. Exactamente, sí, podríamos decir que hoy fuimos a hacer un zoom en ese FODA, y podemos seguir haciendo zoom en distintos lugares del mismo cuadro. Espectacular, Agus, muchas gracias, como todos los lunes, obviamente. A ustedes, May, un abrazo y que pasen buena tarde. Lo mismo, pasó Agustín Espada en Fuerte al Medio, analizando un poco cómo se van moviendo en las audiencias de los canales de streaming, en esta baja que se empezó a notar en el último mes, pero que sin embargo, bueno, seguimos atentos y atentas para ver cómo efectivamente esto se va desarrollando.